vamos a partir de este punto que es Mateo 6:10, donde Jesús dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Eso es vital para entender cuál es el deseo de Dios sobre tu vida, sobre la vida de tu familia, sobre este mundo. Venga tu reino. Ese es el deseo de Dios. ¿Cuál reino? ¿El tuyo? No. El reino de Dios. Venga tu reino. Quiere decir que en casa no reino yo, no reina mi esposa, no reina mis hijos. ¿Quién debería reinar? Dios. Venga tu reino. Cuando hablamos de un reino estamos hablando de leyes y orden. La ley habla de los límites y el espacio donde vas a moverte. Y el orden habla del diseño, habla de la voluntad, de cómo se debe de hacer esas cosas. Todos oramos el Padre Nuestro, pero nunca entendemos la dimensión de ese Padre Nuestro. Venga tu reino. El reino de Dios no viene a un objeto, viene al ser humano. Es un reino que debe de establecerse en el corazón del ser humano. Este es un punto de partida para todo lo que tenemos que hablar, el reino de Dios. Hemos estado hablando que Dios establece como administrador al hombre, y en Génesis 1:26 vimos: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es la instrucción que Dios da: señoree. Y esa palabra señorear es hazte cargo, hazte responsable, ejerce dominio, extiende mi dominio, mi reino, y hazte cargo, hazte responsable, que se haga responsable. A veces no entendemos qué es asumir la responsabilidad, pero hay una frase simple de asumir la responsabilidad: asumir las consecuencias. Tomar la responsabilidad de algo o de alguien es asumir las consecuencias. Cuando nos dicen eso, es más incómodo, porque yo quiero ser responsable, pero no quiero asumir las consecuencias. Si yo te presto mi auto y tú lo chocas, págalo. Si te doy un vaso de cristal y lo rompes, compra otro. ¿Cierto? Eso es asumir las consecuencias de tu responsabilidad. Hay una definición de madurez que es maximizar aciertos y minimizar errores. Esto es importante. ¿Qué es madurez? Maximizar los aciertos y minimizar los errores. Esa es una definición simple para entender qué es madurez. Maximizar aciertos, minimizar errores. Cuando instruimos a nuestros hijos o instruimos a alguien, les enseñamos a maximizar los aciertos. No les enseñamos cómo fracasar en la vida ni cómo cometer errores. Tampoco me tapo los ojos. Bueno, allá tú pues, allá tú. Es tu problema, es tu responsabilidad. Eso no es cierto. Mis hijos son mayores de edad en este país, pero aún están bajo mi cuidado, bajo mi autoridad. ¿Quién se hace responsable de ellos? Yo. ¿Quién asume las consecuencias? Yo. Y yo podría decir, pero tú eres mayor de edad, toma y asume tus responsabilidades. No, están bajo mi protección, están bajo mi cobertura. ¿Por qué? Porque hay solo dos maneras de que los hijos salgan de casa: o se van o tú los envías. Se van o tú los envías. Si se van, no llevan bendición. Si tú los envías, se van bendecidos por ti. Son las dos maneras. Bueno, y mientras yo no le diga a mis hijos, váyanse, ellos seguirán conmigo. Mientras no los despida, seguirán conmigo. Y ellos lo saben. Cuando vemos la vida de Jesús, tenía 30 años cuando inicia su ministerio. ¿Y qué hizo toda su vida? ¿Dónde estaba? Haciendo sus cosas. Estaba sometido a la autoridad de sus padres. No vemos a José apareciendo en la vida de Jesús a esa edad. Aparentemente José había fallecido. Solo estaba María, su mamá.
Entonces, pero vemos cómo el sometimiento de él estuvo hasta esa edad. Ahora, cuando Dios dice, hagamos al hombre, Génesis 1:26, está colocándolo en la posición de mayordomo. Le dice, hazte cargo, hazte responsable. Y podemos ir a Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17. Y mandó el Señor al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente vas a morir. Vuelvo a repetir, y mandó el Señor al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente vas a morir. Esa es la administración. Dios como dueño y el hombre como administrador. El dueño dándole instrucciones al mayordomo de cómo debía hacer las cosas. Ahora, esa palabra mandar hemos hablado que es dar instrucciones para que se cumplen. Quiero ir un poquito más allá. Si Dios nos pone como administradores, la aceptación de cualquier bien que se te entrega ya de por sí te hace responsable. Vuelvo a repetir. Si Dios establece al hombre como administrador, como mayordomo, la aceptación de cualquier bien que tú aceptas de parte del dueño, ya te hace responsable. El simple hecho de haber aceptado el bien del dueño, del rey, del amo, te hace responsable de lo que tomaste y aceptaste. Dios estaba diciéndole a Adán, eres responsable de lo que pasa aquí en la tierra. Quiere decir, él era responsable y las consecuencias que venían sobre la tierra iban a ser responsabilidad de él, ¿cierto? Eso se asume cuando eres un mayordomo. Si tú aceptas un bien de mi parte, tú estás asumiendo la responsabilidad de ese bien. Porque somos mayordomos. Y Dios le entrega a Adán toda la tierra, los árboles, la vegetación, los animales. Él lo recibe y en su mayordomía, su trabajo era ver que esto produzca, que esté cuidado, que pueda tener un diseño claro de lo que Dios quería. Pero si somos mayordomos y la aceptación de cualquier bien nos pone en la posición de asumir la responsabilidad de ese bien, quiere decir que las consecuencias del bien que Dios nos ha dado no son de Dios, ni son de mi amigo, ni de sutano, son mías. Son mías, porque lo acepté. La Biblia dice, por ejemplo, en el matrimonio, el que halló esposa, halló el bien y alcanzó la benevolencia de Dios. ¿Ok? Se me entregó una esposa, asumo la responsabilidad de ella. Las consecuencias de mi relación. Las consecuencias de mi relación. No puedo culpar a nadie, porque como mayordomo, el hecho de aceptar un bien me hace responsable de ese bien. Salmo dice, herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. El simple hecho de tener hijos me hace responsable de ellos. Significa que me van a pedir cuentas y me dirán, ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con tus bienes? ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tus habilidades? ¿Qué hiciste con tu salud? ¿Qué hiciste con lo que recibiste? La única manera de no asumir la responsabilidad de un bien, ¿cuál sería? No lo recibas. Simple, ¿verdad? No lo recibas. ¿No quieres asumir la responsabilidad de tu vida? No lo recibas. Señor, te entrego mi vida. Llévatela, porque no voy a asumir la responsabilidad de lo que me has dado. ¿No quieres hijos? Devuélveselos a Dios, pues. Dile, no, Señor, yo no voy a asumir la responsabilidad de mis escuincles, porque están mal, así que tómalos tú. ¿No quieres? Qué interesante, ¿verdad?
asumimos los beneficios de los bienes que se nos dan, pero nunca asumimos las consecuencias que se derivan de esa responsabilidad. Pues así somos, así es el hombre. Asumo el beneficio, pero no el compromiso. Porque asumir la responsabilidad es asumir un compromiso. Estoy comprometido con esta responsabilidad. Sí, estoy comprometido. Por eso lo he tomado. El aceptar un bien es aceptar un compromiso. Me he comprometido, por eso lo estoy aceptando. Lo he aceptado, por eso estoy comprometido. Miren lo que no está en la pantalla, pero quiero que vayan por favor rápidamente al libro de Malaquías. Y hay muchos pasajes, pero quiero mostrarles esto. Malaquías capítulo 2, del 13 al 14, dice, Dios hablando al pueblo de Israel: y esta otra cosa hacen, cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda, ni la acepta con agrado de su mano. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Dios mismo le reclamaba: tomaste a la mujer de tu pacto, ahora eres desleal, eres irresponsable, decidiste dejar el compromiso. Es que no puedes asumir el beneficio sin el compromiso. No se asume un beneficio sin el compromiso. Y eso en todas las instancias de tu vida. No asumas un beneficio sin el compromiso. En todas las instancias de tu vida. Voy a hacerte un bien. Ok, ¿qué involucra que me hagas un bien? Que estás comprometido en la relación que estoy iniciando contigo. ¿Cuántos jóvenes hoy en día aceptan regalos y obsequios de otras personas? Claro, el interés está de por medio. Te regalo esto porque estoy interesado en ti. Y todos lo aceptan. Pero al aceptarlo estás asumiendo un compromiso. Por eso es que muchos jóvenes de hoy en día, sin entenderlo, asumen una posición de propiedad. Porque asumen de que al comprometerse porque reciben un beneficio, yo tengo derecho sobre tu vida. Tengo derecho sobre ti, porque asumiste un bien que yo te estoy entregando. No hay beneficio sin el compromiso. Dios le decía eso. Y quiero darte otro pasaje, y este es conocidísimo, Mateo capítulo 25, donde está la parábola de los talentos. Mateo 25, del 14 hacia adelante. Yo voy a leerlo en una traducción, es NTV. Quiero ir al versículo 14. Y también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero, a sus mayordomos, sus siervos, mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Quiero que vayan el versículo 19. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Otro pasaje más en donde Dios muestra que asumes responsabilidad cuando recibes un bien. Asumes una responsabilidad. ¿Eres salvo? ¿Ya eres salvo? ¿Recibiste la salvación? ¿Y ahora cuál es tu responsabilidad? Cuídenme, órenme, vean por mí. ¿Quiero que sufran conmigo? ¿Quiero que Dios me dé todo? ¿O no? Jesús le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad este evangelio. Hagan discípulos a las naciones. ¿Por qué? Porque asumiste un compromiso conmigo. Tienes un compromiso. Yo te salvé. Yo te he redimido. La Biblia dice que ahora somos atalayas, anunciando el bien y anunciando el peligro a las personas. Versículo 19 de lo que estamos leyendo en Mateo dice: después de mucho tiempo el amo regresa y los llama para que rindieran cuenta.
Y quiero que vean el siervo que le dieron una sola cosa, versículo 24. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él, pidiendo cuentas y pidiendo la responsabilidad de lo que aceptaste. La responsabilidad de lo que aceptaste. No, aquí no nos salvamos, no se salva nadie. No se salva absolutamente nadie. Todos hemos recibido algo. Todos tenemos un bien que se nos ha dado. A todos se nos ha conferido algo bueno. A todos. Mira el que tienes al lado y dile: tú tienes algo que Dios te ha dado, ¿verdad? Algo muy bueno, ¿verdad? Tienes algo bueno que Dios te ha dado. Sí, tienes muchas cosas buenas. Entonces necesitas asumir tu responsabilidad. Vamos a regresar a lo que estamos hablando. La aceptación de un bien te hace responsable del mismo. Para tal caso, no aceptes los bienes de Dios, pues. Pero nadie quiere, todos queremos los bienes de Dios. Todos asumimos eso. Ahora, quiero que vean, estamos en Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17. Adán y Eva entendían tres cosas. Cuando Dios le da las instrucciones en Génesis 2:16, déjalo en la pantalla, Adán entendía tres cosas muy importantes. Tres cosas. Número uno, que Dios era todopoderoso, que no había un poder superior a Dios, que Él era sumamente poderoso. Ningún ser en el universo o en la tierra podía igualar al poder de Dios. Por eso es que Adán y Eva estaban subordinados al poder de Dios. No había otro poder. El concepto, escuchen, el concepto elemental de subordinarse a alguien es simple. Me subordino a ti porque tú tienes más poder que yo. El concepto es simple. Me someto a ti porque tú tienes más poder que yo. Te reconozco como mi superior porque tú tienes más poder que yo. Y quizás, yendo un poco más lejos, me someto a Dios porque no hay nadie como tú. Tú eres el único ser poderoso, creador del universo. Esto era lo primero que entendía Adán y Eva, que Dios era sumamente poderoso. Dios era poderoso. Lo segundo que entendían Adán y Eva era que Él tenía el diseño para sus vidas. Eso lo entendía, que Dios tenía el diseño para sus vidas. Por eso les dice: de todo árbol del huerto pueden comer. Tenía el diseño para sostenerlos. Dios tenía el diseño. Y esto lo entendían Adán y Eva. Yo entiendo, tú tienes el diseño para mi vida. Tienes el diseño para que yo me sustente, para que yo pueda subsistir. Y lo tercero que entendía Adán y Eva es que existían leyes que debían ser obedecidas para su protección. Había una voluntad divina expresada en mandamientos, en leyes que debían ser obedecidas para que ellos sean protegidos. Una ley no puede protegerte si no la obedeces. Ellos entendían que esas leyes debían ser obedecidas. La ley no te protege si no la obedeces. Por eso en el mundo en que vivimos, si tú estás al margen de la ley no te protege, la ley te castiga. Y en Romanos dice que la ley está puesta y el magistrado está puesto para el que hace lo malo. No quieres temer a la ley, haz lo bueno y recibirás alabanza de ella.
Esto entendía, Dios era todopoderoso, Él tenía el diseño para sus vidas y existían leyes que debían ser obedecidas para ser protegidos. Lo sabían claramente. Si quiero ser protegido, tengo que obedecer las leyes. Quiero que vean conmigo, por favor, a Génesis 3 del 1 al 5. Vamos a entrar a otro ámbito que es la tentación. En Génesis 3 del 1 al 5 leemos lo siguiente: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Estamos hablando de Satanás dentro de esta serpiente. Y dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, preste mucha atención o léanlo, no comer de ningún árbol del huerto. Con que Dios les ha dicho que no deben de comer ningún árbol del huerto. Dios les ha dicho eso, ¿verdad? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no vas a morir, pues Dios sabe que el día que de él comas, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Qué conversación más interesante, ¿verdad? Quiero que vean las tres cosas que Satanás presentó a Adán y Eva. Tres cosas que les presentó y que son las que presenta el día de hoy. Él no ha cambiado. Satanás usa las mismas tácticas y la misma forma de atacar y de tentar a las personas. Lo primero que ustedes pueden ver, que la tentación de Satanás presenta a un Dios prepotente que los limitaba. ¿Recuerdan qué dijo? Dios les ha dicho que no pueden comer ningún árbol del huerto. Dios les ha dicho que no pueden comer ningún árbol del huerto. ¿Era cierto? No. Pero ¿cómo Satanás presenta a Dios como un ser prepotente que los limitaba? Esta es la misma táctica. Es que si eres cristiano estás limitado. No seas cristiano, ese Dios que tú tienes te limita. No quiere que hagas muchas cosas, no quiere que seas feliz. No quiere que seas feliz. Presenta un Dios prepotente que los iba a limitar. El mismo argumento que uso el día de hoy. No voy a reunirme a una iglesia porque ahí prohíben todo. Probablemente en muchos lugares haya ciertos conceptos equivocados de prohibición. Tú no vas a encontrar un libro en la Biblia que te prohíba las cosas, porque no se puede prohibir a la vieja naturaleza. Es como que le digas al león: no comas carne, a partir de hoy vas a comer zanahorias. ¿Sabes por qué no comerías zanahorias? Porque su naturaleza es ser carnívoro y va a comer carne. Aunque tú se lo prohíbas y aunque le des zanahorias, siempre comerá carne. La Biblia no es un libro de prohibiciones, es un libro de diseño. ¿Para quién? Para el hombre nuevo. La única manera de amar esta verdad es porque hemos nacido de nuevo. Lo siguiente que presentó Satanás es que afirmó que Dios era un mentiroso. ¿Que Dios van a morir? No van a morir. Dios está mintiéndote. No van a morir. ¿De verdad tú crees eso del infierno? ¿Crees que al final todos se van a ir al infierno, los que no creen en Jesús? Eso es pamplinas, eso es mentira. Al final todos se van a ir al cielo, vas a ver. Hasta Dios va a perdonar a Satanás. Pobrecito, pues toda la vida le han estado culpando de tantas cosas malas. Dios va a perdonar a Satanás. No es cierto. Al final Dios va a perdonar a todos. ¿Qué crees que por pecar vas a tener alguna mala consecuencia? No, tampoco es cierto. No va a suceder esto. No va a pasarte nada. Puedes seguir haciéndolo. Al final, Dios conoce que eres débil. Dios sabe que eres débil. Entonces, como Dios sabe que eres débil, Dios no te va a culpar de nada. Absolutamente. Es más, Dios te va a proteger. Si tú pecas, Dios te va a proteger. ¿A qué no sabías eso? Porque Él es tan bueno que en tu pecado, el pecado trae consecuencias, pero Dios es tan bueno que va a protegerte aún de las consecuencias.
Entonces Satanás afirmó que Dios era mentiroso. El día de hoy el mundo sigue creyendo lo mismo, que Dios miente. Hay muchas personas que dicen, Dios no existe. Pruébame que Dios existe. Lo primero que deberías preguntarle es, ¿tú crees en Jesús? ¿Conoces la historia de Jesús? Si la respuesta es sí, muy bien, Jesús es Dios. Él es Dios. La sola palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Quieres dudar de Dios? Ok, duda de Jesús. Y si dudas de Jesús, cambia la historia, porque existe un antes de Cristo y un después de Cristo. Esa es la historia. Los hechos no pueden ocultarse, no pueden taparse. Son hechos. No se pueden tapar los hechos. Bueno, y lo último que Satanás hizo en la tentación, les dije tres cosas. El primero es que presentó un Dios prepotente que los limitaba. Entonces, ¿qué es lo que Satanás usa? Quiero ir el primero de nuevo. ¿Qué es lo que usa el día de hoy? ¿Qué usa el día de hoy a las mismas personas que dicen ser creyentes, limitando a sus hijos, limitando a todo el mundo? Oh, no hagas esto. Oh, no hagas lo otro. No, no puedes hacer esto porque es malo, porque es pecado. Entonces, seguimos presentando a un Dios que limita a la gente. Y esto no debería ser así. No, no puedes hacer esto. Una vez viene una persona y me dice, pastor, ¿puedo tomar cerveza? Tómalo pues. ¿Y también puedo tomar vino? Tómalo si quieres. Pero pastor, la Biblia no dice que no debo de tomar. Pero si tú vienes a preguntarme si quieres tomar, tómalo. ¿Por qué voy a prohibirte algo que quieres hacer? ¿De dónde nace el deseo? ¿De dónde nace el deseo? ¿De dónde nace el deseo? Del corazón. Yo te hago una pregunta. ¿Dios puede cambiar el corazón? ¿Dios puede cambiar los deseos? No, no puede. Dios no puede cambiar los deseos del corazón. Por eso es que en la Biblia dice, sobre toda cosa guardada. ¿Quién guarda el corazón? ¿Dios o tú? Si Dios pudiese cambiar el deseo, era muy simple. Cuando Judas estaba a punto de traicionar a Jesús, Jesús le hubiera dicho, no lo hagas, no lo hagas. Pero recuerdas que una vez que dio el bocado, ¿qué le dijo? ¿Recuerdan? Lo que has de hacer, hazlo ahorita, hazlo pronto. Claro, uno se pregunta, pero Jesús, lo tenías allí, le hubieses cambiado el deseo, porque Dios no cambia deseos, Dios cambia la naturaleza del hombre. El poder de Dios viene a cambiar la naturaleza del hombre, no los deseos del corazón del hombre. Entonces, cuando hay un deseo guardado en tu corazón, ¿quién lo puede limitar? Dime, ¿quién lo puede limitar? Nadie. ¿Quieres que Dios limite el deseo del corazón del hombre? Terminamos limitando los deseos de las personas y tratando de decirles que no hagan lo que quieren hacer. Oh, claro, si está bajo tu autoridad, puedes estorbarlos. Puedes estorbarlos. Pero si no están bajo tu autoridad, ¿qué puedes hacer con ellos? Dime, ¿qué puedes hacer con ellos? Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Eso está en Jeremías, ¿verdad? Engañoso y perverso el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Esto es lo que sucede cuando presentamos a un Dios prepotente que limita a todos. Satanás se encarga de hacer creerle al mundo entero que es un Dios que va a limitar tu vida, que es un Dios que no quiere que sueñes, que es un Dios que no quiere que crezcas, que es un Dios que quiere tenerte pobre, que es un Dios malvado. No, es un Dios muy malo. No, Él no sirve. Es el mismo argumento. Y eso no es cierto. Cuando decimos que Dios es un mentiroso, a veces empezamos a declarar con nuestros actos que Él no dice la verdad. Quiero irme al lo tercero que presentó Satanás. Cuando Él dice en el versículo 5, sabe Dios que el día que de Él comáis serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Saben lo que le estaba diciendo Satanás a Adán y a Eva? Dios tiene miedo que ustedes se conviertan como Él. Dios tiene miedo que ustedes se conviertan como Él. ¿Saben lo que dice? Sabe Dios que el día que de Él comáis serán abiertos vuestros ojos. Y dice, y seréis como, está en la pantalla, y seréis como. Esa palabra en hebreo, ¿saben qué significa? Elohim.
Elohim. Elohim es el Dios, el nombre que se le atribuye a Dios, el único Dios verdadero, creador del universo. Satanás le decía: Dios tiene miedo que ustedes se conviertan en Elohim. Cochino, ¿verdad? Dios está asustado. Si ustedes comen del árbol de la ciencia, el bien y el mal, van a ser Elohim, van a ser dioses como Él. Y Él está asustadísimo que ustedes sean como Él. ¿Por qué crees que el hombre es tan altanero y tan soberbio y orgulloso que se enfrenta a Dios? ¿Por qué ustedes creen que un hombre se enfrentaría a un Dios todopoderoso? Porque cree que de alguna manera puede ser su igual. De alguna manera Dios va a torcer el brazo y va a aceptar sus condiciones. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? Nimrod. El problema no fue que construyó la Torre de Babel. El problema es que quería llegar a las alturas y ser como Dios. Quiero llegar a donde está Él. Quiero ser Dios también. Ese era el problema de este hombre. Esto presentó la tentación de Satanás, un Dios prepotente que los limitaba. Afirmó que Dios era un mentiroso y afirmó que Dios tenía miedo que ellos se conviertan en Elohim. Oh, es un mentiroso terrible. ¿Cómo que Dios tiene miedo que ellos se conviertan en dioses? ¿Qué es lo que sucedió? Ellos desobedecieron. Dios les dijo: van a morir si es que comen de este árbol. ¿Qué es lo que sucedió? Murieron. La muerte fue consecuencia de su desobediencia, no de su ignorancia. La muerte que sufrió Adán y Eva fue consecuencia de la desobediencia, no fue consecuencia de la ignorancia. Porque aunque seas ignorante, las consecuencias van a llegar a tu vida por la desobediencia. Es que yo me escudo en lo siguiente: oh, yo no sabía. Y el que tú no sepas y el que tú ignores algo exime de consecuencias tu acto, tus actos. Es que yo no lo sabía. Y la ignorancia es justificable para eximirte de las consecuencias de tus actos. ¿Cuál es la respuesta? No. Adán y Eva murieron tal como Dios les había dicho, y no murieron por ignorancia, murieron por desobediencia. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, es la ley de Dios. El día de hoy muchos nos escudamos en la ignorancia y decimos: es que yo no sabía, es que nadie me dijo, es que yo no pensé que Dios era real, no sabía que Dios existía, es que yo no conocía la ley, es que yo no sabía lo que Dios decía. Lo más triste y lo real es que aunque seamos ignorantes de muchas cosas respecto a la ley de Dios, eso no nos hace inmunes ni nos exime de las consecuencias que vengan sobre nosotros. Por eso yo voy acabando en Josué 1:8. En Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si ustedes se dan cuenta, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis hay una constante: lee, conoce las escrituras, conoce el diseño. Eso requiere cierta habilidad en el ser humano, ¿verdad? ¿Cómo puedo leer las escrituras si no sé leer? ¿Cómo puedo entender las escrituras si no tengo una comprensión lectora? ¿Se han dado cuenta
que aún para conocer la ley de Dios requiero de ciertas habilidades? ¿Por qué ustedes creen que los gobiernos en donde impera esta mentalidad del comunismo y de la prepotencia y de gobiernos de tiranía, la educación es lo que menos existe? Porque cuando el hombre es ignorante, va a vivir de las consecuencias de sus actos, y esto los somete a esclavitud. No podemos seguir teniendo un mundo ignorante. No puedes tener a tus hijos ignorantes, no puedes tener a tu familia ignorante, no puedes tener a tus amigos viviendo de una forma ignorante. Necesitas decirles la verdad, necesitas hablarles de la verdad. Miren lo que dice en Hechos 17, 30 al 31. Esto lo decía el apóstol Pablo cuando estaba en Atenas. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, lo pasó por alto. No hay manera que tú te escudes en tu ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Sí, va a haber un juicio, va a haber un juicio. Y Dios pasó por alto la ignorancia, no se detuvo, no dijo, oh, soy ignorante, entonces me detengo. Dice, Dios pasó por alto, voy por allá, voy más lejos, ha establecido un día. Mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 20, del 12 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Lean el verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es Apocalipsis, y tal vez no nos gusta leer esto. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso nos pone en una situación complicada. ¿A cuántos ya hablaste de Jesús? ¿A cuántos has compartido de Jesús? ¿Cuántos saben que tú eres cristiano? ¿Cuántos conocen el diseño de Dios? Porque seas ignorante o no, las consecuencias vendrán. La ignorancia no te exime, absolutamente no te exime de las consecuencias que vendrán sobre este mundo. Señor, en este tiempo te damos las gracias. Gracias por amarnos, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres nuestro Salvador, nos has perdonado, nos has salvado. Y por eso en este tiempo abrazamos tu palabra, decidimos amar tu palabra, decidimos vivir por ella.